Mis niños de grado cuarto, bienvenidos a nuestra clase de razonadores. El día de hoy vamos a dejar un poco al lado las multiplicaciones y vamos a iniciar con un tema nuevo. Vamos a empezar a hablar de los triángulos y de sus partes, especialmente de la altura de los triángulos, cómo identificar cuál es la altura de los triángulos. En este momento les voy a mostrar las partes del triángulo. Mis niños y niñas, en este momento les estoy mostrando un triángulo, el cual recuerden que tiene 3 lados, tiene 3 vértices, recuerden que la vértice es donde se están uniendo cada línea, y por último tiene 3 ángulos, que es la abertura de las líneas, como lo observamos acá. Los lados tienen un nombre, en este caso tienen A, B y C. Vamos a observar cómo se saca la altura de un triángulo. Para identificar la altura de un triángulo vamos a necesitar una regla normal o una escuadra. En este momento tengo una regla normal. ¿Qué voy a hacer? Recuerden que cuando teníamos un ángulo recto era el ángulo que medía 90 grados. En este caso, para saber que nuestro ángulo es de 90 grados, lo que hacemos es que la línea de nuestra regla debe quedar exactamente derecha encima de la base de nuestro triángulo y debe estar alineada con nuestra vértice de la parte de arriba. Y vamos a pasar una rayita desde la vértice hasta la base. La base es el lado opuesto a nuestra vértice de la parte superior. Es decir, esta es la base de nuestro triángulo. La base es, por decir, donde se afirma, donde se sienta nuestro triángulo. Si nuestro triángulo estuviera paradito, se estuviera parando sobre la base. Acá ya estamos encontrando la altura, es decir que la altura siempre debe contar con un ángulo de 90 grados, que es un ángulo, recuerden que se llama ángulo recto. Por ejemplo, acá hubiéramos encontrado dos triángulos, porque al dividir la altura de nuestro triángulo nos está sacando dos triángulos diferentes, cuando en realidad solo tenemos un triángulo. Ahora les voy a mostrar los diferentes triángulos que tenemos. En este momento les voy a mostrar la clasificación de los ángulos. Los ángulos los podemos clasificar por sus lados o los podemos clasificar por los ángulos. Les voy a explicar primero cómo es la clasificación de los triángulos por sus lados. Tenemos el primero, que es el equilátero. En el equilátero quiere decir que todos sus 3 lados tienen una misma medida. Es igualito. Por ejemplo, si este lado mide 2 centímetros, este también va a medir 2 centímetros y este también va a medir 2 centímetros. Ahora vamos a observar el isósceles. En el isósceles solo encontramos 2 lados iguales. Es decir, si este mide 2 centímetros, este también va a medir 2 centímetros. Pero el siguiente lado ya va a medir 3 centímetros. Es decir, que solo 2 de sus lados tienen la misma medida. Ahora vamos a observar el escaleno. El escaleno nos indica que ninguno de sus lados tiene una medida igual. Por ejemplo, este lado mediría 2 centímetros, este lado mediría 3 centímetros y este lado tendría una medida de 4 centímetros. Es un ejemplo, simplemente, para que ustedes entiendan cómo es la clasificación. Entonces, recordemos, el equilátero, todos sus 3 lados son iguales. El isósceles solo tiene 2 lados iguales. Y el escaleno, ninguno de sus lados es de la misma medida. Ahora vamos a observar por los ángulos.
Pero primero vamos a recordar cuáles eran los diferentes ángulos que ya habíamos aprendido. Vamos a recordar nuestros ángulos. Recuerden que ya habíamos trabajado en el ángulo agudo, que mide menos de 90 grados, el obtuso, que es más de 90 grados, el recto, que su medida es de 90 grados, y el ángulo llano, el que tiene sus bracitos abiertos, que mide 180 grados. Ahora, dependiendo de estos 4 ángulos, vamos a observar la clasificación de nuestros triángulos. Ahora observemos. Nuestro triángulo recto quiere decir que tiene un ángulo de 90 grados. Miren, es este ángulo recto, como lo muestra la figura. Ahora tenemos el triángulo acutángulo. En este tiene 3 ángulos agudos, es decir que sus ángulos son menores de 90 grados. Si este es uno de 90, ahora es como si se estuviera cerrando, como lo observamos en nuestro acutángulo. Sus bracitos son más pequeños, se está cerrando los brazos, todos los 3 brazos. Ahora observamos el obtusángulo, y es el triángulo que tiene un ángulo obtuso y 2 ángulos agudos. El obtuso, recuerden que es más grande de 90 grados, por eso sus bracitos están un poco más abiertos que el de 90. Y sus otros 2 ángulos, que son estas esquinas de acá, quiere decir que son ángulos agudos, es decir, menos de 90 grados. Este ángulo tiene sus brazos abiertos y estos, sus bracitos, se están cerrando. Después de recordar la clasificación de nuestros triángulos, la cual encuentran en la página 156 de su libro, vamos a mirar y a aprender cómo se escriben los lados de nuestros triángulos. Vamos a hacer el ejemplo con un triángulo equilátero. Este fue el primer triángulo que vimos en nuestra clasificación de triángulos. Este lado, se llama el lado A, el lado B y el lado C, pero van a tener números, es decir, que tienen unas medidas. Recuerden que como es un equilátero, todos sus lados tienen la misma medida. 3 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros. Ahora, ¿cómo se escriben sus lados? Se escriben, para escribir los lados, escribimos el lado A, que es este, pero si observan este lado va hasta el B. Entonces va el lado A, B y una rayita en la parte de arriba. El lado AB mide 3 centímetros. Ahora vamos a observar el lado BC, que es el lado que está acá, y lo escribimos BC con una rayita encima y también mide 3 centímetros. Por último tenemos el lado CA o AC, no hay problema. Y lo escribimos AC y también la rayita debe estar encima y mide 3 centímetros. Ahora vamos a observar en nuestro triángulo isósceles. Recuerden que solo tiene 2 lados iguales. Este es más pequeñito, más corto que sus otros 2 lados. Pueden tener diferentes nombres. Recuerden, nuestro anterior triángulo equilátero era ABC. Ahora vamos a tener lado D, E y F. Siempre en letra mayúscula, perdón. Ahora le voy a colocar los números. Este lado, como es más pequeñito,
Vamos a decir que mide 3 centímetros. Este mide 5 centímetros y este, como es igual, también va a medir 5 centímetros. ¿Cómo lo escribimos? Tenemos el lado DE, entonces el lado DE con la rayita encima y mide 3 centímetros. Ahora el lado EF con la rayita encima mide 5 centímetros. Y por último tenemos la rayita o el lado DF, lado DF con la rayita encima y se escribe 5 centímetros. Ahora con nuestro triángulo escaleno. Observen que es un triángulo que todas sus partes, todos sus lados son diferentes. Vamos a colocarles nombre. Entonces, en este vértice se va a llamar M. En este, N. Y en este se va a llamar O. Este lado va a medir tan solo 2 centímetros. En este lado va a medir 7 centímetros y en este va a medir 4 centímetros. ¿Cómo lo colocamos? Tenemos lado MN, entonces escribimos lado MN, rayita encima del lado, esa rayita quiere decir que es el lado, es 2 centímetros, que es el 2 que estaba aquí. Ahora vamos a colocar el lado NO, rayita encima, y mide 7 centímetros. 7 centímetros. Y por último tenemos el lado MO, rayita encima, y mide 4 centímetros. La actividad para el día de hoy: en el cuaderno de razonadores van a escribir la clasificación de los triángulos y van a realizar y a dibujar cada uno de los triángulos que están observando en este momento, escribiéndole a cada uno su nombre. Entonces el equilátero, isósceles, escaleno, rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Y para finalizar van a realizar la página 153 del libro volumen 1 de razonadores. Por favor me lo envían al Drive para poderlo calificar. Mis niños, entonces vamos a recordar las dos actividades que van a realizar. La primera es: en el cuaderno van a hacer la clasificación de los triángulos, tanto por lados como por ángulos. Y la segunda es realizar la página 153 del libro. Por favor, le toman foto a las dos actividades, las suben al Drive para yo poderla calificar. ¿Listo? Espero que hayan entendido. Quedo atenta a cualquier inquietud. Bye, bye.